Súper, me da gusto que ya la puedan ver. Y por ahí ponían, sí, nos vimos en la carrera, gracias a todos los que fueron. Eh, Me dio mucho, mucho gusto saber que este año ya fueron más pacientes, bueno, más personas con disautonomía que la corrieron y también las que van a dar apoyo. Entonces, como ya nos pueden ver todos, vamos a comenzar. Cuéntales un poquitito de ti, quién eres, qué edad tienes y tu background médico. Perfecto. Hola, yo soy Alejandra, me pueden decir Ale, me pueden decir Jandra. Eh, Tengo 25 años, estoy estudiando, también estoy comenzando una carrera como en modelaje y artística en general. Y pues bueno, mi background médico es mi primer diagnóstico, que fue como el primero que tuve ya cuando estaba como en crisis, que vamos a hablar también de esto, de por qué tenemos diagnóstico solo hasta que ya estás postrado en el hospital y ya es como muy avanzada la enfermedad. Mi primer diagnóstico fue de Lyme, enfermedad de Lyme, y la enfermedad de Lyme, lo que se tiene que entender es que es por mordedura de garrapata, pero no se refiere solo a una bacteria. Cuando te pica una garrapata te pueden dar un montón de infecciones por distintas bacterias. Yo tenía 15 como infecciones, entonces era un buen. En específico, a mí me picaron más de una garrapata y ya estaba inmunosuprimida, por eso me dio tan fuerte. Y pues con ese diagnóstico y ese tratamiento, que era un Lyme ya muy avanzado, justo por lo mismo, porque yo llegué ya como muy, pues yo llegué, yo sí, imagínense, sin darme cuenta, yo estaba viviendo con meningitis, con artritis, con 8 úlceras en la panza, con daño en todos los tejidos. Y pues después de eso y de 3 años como de pues ahora sí que jugarme la vida y en tratamientos bastante extremos, pues me dan de remisión de Lyme, ¿no? Y me dicen como pues lograste lo que creímos que no se podía lograr, que es como que salen negativos sus estudios de Lyme y parece que vas mejor. Y yo estaba rayada, ¿no? Y después de eso como que yo me seguía sintiendo mal, pero ya sabes, como que yo empecé a decir, pues estoy loca, ¿no? O sea, como, pues ya me dieron de remisión, chance ya me quedé como con todo este background, como entre el estrés postraumático también, y para no hacerte el cuento largo, empiezo a caer en el hospital como cada 2 meses, como relojito, cada 2 meses en urgencias, primero por una infección en el intestino por Clostridium difficile, que es una bacteria que da por uso de antibióticos y que ningún doctor tampoco como que me previno, a pesar de que estuve años con antibióticos intravenosos. Entonces ya, me tratan el Clostridium y también llegaba como con sepsis enteras en todo el cuerpo. O sea, como, tienes tifoidea, muy victoriano todo, como tienes tifoidea en toda la sangre, y ya como que me recuperaba muy rápido, porque eso tengo yo, como que me tratan y respondo. O sea, mi cuerpo, dentro de todo lo que dice mi familia, o sea, estás muy enferma, pero a la vez estás muy sana, ¿no? O sea, eres muy fuerte porque te recuperas, ¿no? Y después de esa primera infección, vuelvo a caer al hospital como a los 2 meses, y yo les decía, me siento muy mal, pero como yo estaba ahí apenas consiguiendo mi diagnóstico por endometriosis, que fue el segundo diagnóstico que tuve como formal, eh, como que me llegué a urgencias al hospital porque les dije, oigan, yo me siento terrible. Y me decían, no, pues veo que tienes endometriosis, te llevamos al área ginecológica, ¿no? Y yo les dije como, oigan, pero es que yo, o sea, me conozco, tengo un historial médico tal, tengo Lyme, y todos me decían, Lyme, eso como que, cuando dices Lyme ya te dicen como, pues estás medio, o sea, eso no existe, ¿no? Entonces, pues me llevaron al área ginecológica y terminé convulsionándome, y yo lo que tenía era una infección, igual una sepsis general, septicemia, de Staphylococcus aureus, y otra vez Clostridium, y como 5 infecciones más igual, ¿no? Como que me infectaba, y es lo que me pasaba. Salía del hospital otra vez antibiótico y me infectaba. Otra vez, a los 2 meses de esa, otra vez, y me tuvieron que operar de endometriosis porque aparte estaba muy avanzada mi endometriosis. Y un poco lo que yo intentaba hacer era como, lo que me daba cuenta que hacían los doctores es que me decían, bueno, es que estás muy joven, estás bonita, arréglate, y yo les decía, oigan, pero ya van como, o sea, conozco, ya sabes, conozco de mi enfermedad, esto no me cuadra, un poco queriendo tener gestión, ¿no? Sobre mi cuerpo, sobre mi salud, y obviamente no se permitía, al revés, se castigaba. Hasta que hubo un punto donde yo llegué desesperada, yo sabía que tenía algo en la panza, pero pues mis
umbrales del dolor no funcionan, lo vas a entender como las personas comunes, ¿no? Como que yo ya sabía, uno, para que el seguro me cubriera ciertas cosas, tenía que entrar por urgencias, ¿no? Y yo me conozco, yo me siento cuando estoy de irme a urgencias, pero tú me puedes ver normal, como estoy yo ahorita, chance un poco más cansada, pero no es que estoy en un grito, aunque he llegado a estar así, esa vez no estaba en un grito. Y ya sabes, es entrar a urgencias, entro a urgencias y me valió, o sea, fue como la primera vez que dije, me vale lo que día haga, quien sea, voy a entrar. Obviamente todos los doctores como que me veían con ojos de no te creo porque no estás en tanto dolor. Y para no hacerte el cuento largo, me terminaron haciendo una colonoscopia porque yo les decía que seguía teniendo Clostridium. Y ellos me decían, no es posible porque ya te lo tratamos 2 veces. Y les dije, tengo los mismos síntomas, tengo Clostridium. Me hicieron una colonoscopia y no pudieron entrar a mi colon de tan enredado que estaba, ¿no? Y de hecho me dieron un llegue, o sea, como una laceración, me poncharon un poquito el intestino. Y después de eso, me lograron hacer un trasplante fecal y fue como, es un trasplante de microbiota y es como un tratamiento para el Clostridium, que es el que yo llevaba buscando, ¿no? Y que quería evitar que llegara al punto de que pues casi pierdo una parte del colon por la infección. Todo eso que te estoy contando fue el año pasado. Y después de eso, al mes, cuando yo dije, bueno, ya de seguro estaba tan inmunosuprimida por, pues por lo de la panza, ¿no? Si no tienes microbiota, pues entonces obvio no tienes sistema inmune bien. Entonces yo como que ya estaba feliz, mi panza estaba como mucho mejor, podía comer, dejé de tener diarrea después de 2 años, pude subir de peso. O sea, yo llegaba con los, aquí muy gráfico el contenido, pero así es la enfermedad. Yo llegué, ya se llegaba con los doctores yo pesando 42 kilos y me decían, pero te ves muy bien, puedes estar de pie, ¿no? Entonces como que ya, después de eso que pude empezar a subir como de peso, yo estaba, ya había pasado como un mes, salí todo súper bien en mis estudios, el trasplante fue un éxito y en diciembre, o sea que fue como un mes después, un mes y medio del trasplante, estaba de vacaciones con mi novio y con su familia y de un segundo a otro como que no puedo comer, me dan muchas náuseas, estaba cansada, pero nada que no estuviera acostumbrada a manejar. Y para no hacerte el cuento largo, como que sentí adentro de mí, ya sabes, como cuando sientes la enfermedad y dices, eso mismo que me decía, ok, esto ya no es normal, le marqué a mi mamá, fue por mí, estábamos en San Miguel de Allende, fue por mí. El tiempo que pasó de que de San Miguel de Allende al hospital, yo llegué casi inconsciente. Estaba consciente, pero no podía hablar. O sea, como que, ya sabes, ese estado donde te da la capacidad cognitiva para ver el mundo, pero no tienes la fuerza para hablar. Entonces llegué al hospital y me acuerdo nada más que le dijeron a mi novio, ¿es así de pálida? Y él le dijo como, no. Me hicieron estudios, o sea, en urgencias y me dijeron, llegas media hora más tarde y te tenemos que meter a terapia intensiva. Tienes los 2 riñones con pielonefritis, o sea, tienes un daño como fuerte en los riñones, es una infección que lleva cultivándose meses y yo, ¿cómo que meses? Si me hicieron estudios para el trasplante, cómo no la vieron, ya sabes, todo ese desastre. Me tratan, me meten mucho líquido, por tanto líquido que me meten se me colapsa un pulmón. Ven y después de un tratamiento por la endometriosis que tuve, que me diagnosticaron en inicios de 2022, como junio, tuve una operación de endometriosis en junio, que eso fue 6 meses antes de esto que les estoy contando, y también me sometieron a un tratamiento como muy negligente, ahora lo sé, pero de menopausia de 6 meses. Está mi gato aquí. Menopausia de 6 meses y pues no funcionó. Entonces para mí fue todo también el shock como de te pasaste, sometiste todos estos tratamientos porque te dijeron que si no te sometías a estos ibas a perder el útero y no funcionó, ¿no? Y justo en ese entonces, en ese lapso entre esas 2 operaciones yo pude tener mi diagnóstico de disautonomía, porque aparte yo había algo que nadie le daba el clavo, que era, es que no puedo estar parada. O sea, intento estar parada y estoy parada, pero empiezo a sudar como una regadera, ¿no? Y todos me decían, pero pues al principio entre tantas enfermedades, pues es muy difícil poder como desenredar hebra por hebra qué síntoma es de cada enfermedad, todas tienen síntomas que se parecen, ¿no? Entonces yo como igual como por
Internet, todos se ríen de Internet y de Doctor Google, pero a mí Internet me ha salvado la vida en varias veces. Y obviamente ir con doctores, ¿no? Y un poco, pero decirles como, no estoy para negociar, quiero que me digas si tengo esto o no, hazme la prueba, ¿no? Entonces, también yo ahí ya tenía un diagnóstico de disautonomía, específicamente con intolerancia ortostática, y que aparte se aumentó muchísimo pues por todos mis demás padecimientos, ¿no? Y las infecciones y los cambios hormonales, todo esto. Y pues bueno, después de como ese evento que les estaba contando otra vez de que entré y que estaba colapsada y que ahí esa vez yo dije ya, o sea, como, ¿qué me está pasando? No está siendo sostenible mi vida, ¿no? Porque de verdad, mucha gente luego cuando les dices que estás así enfermo, lo primero que piensan es, ¿pero qué no te cuidas? ¿No? O como, o justo, como tienes un mal manejo personal, como siempre, algún tipo de pecado, sigue estando muy de moda esa noción. Y la verdad, Sí. o sea, yo le dedico mi vida a cuidarme, literal, si no, no estaría aquí. Entonces, después de ese evento que pude salir de ahí y que el último infectólogo que fui, que aparte era año nuevo, entonces pues era como el infectólogo de guardia, me dijeron como, a ver, te tienen que operar de endometriosis otra vez porque tienes un quiste gigante, entonces agenda tu cirugía. Entonces yo era como ya salí del hospital y ya teniendo como que agendar otra hospitalización. Y yo les dije, oigan, ¿y qué vamos a hacer con las infecciones? Yo también estaba como un poco devastada porque también me dieron un buen de antibiótico y pues otra vez el Clostridium yo estaba como me va a volver a dar porque da por el uso de antibióticos. Y pues pude conseguir después de años de estar como buscando cita con un doctor que es del Hospital de Nutrición, que es como este Doctor House, ¿no? Entonces, pues fui y era la primera vez que pues yo iba muy nerviosa. O sea, es muy común este nervio de cuando vas al doctor, porque aparte es toda esta dinámica de poder, ¿no? De no me voy a tomar ni 5 minutos la mayoría, no me voy a tomar ni 5 minutos en pensar en tu caso y voy a descartar tu experiencia. Entonces, pues evidentemente es mucho trauma el como ir, prestarte ahí, ponerle tu vida ahí a una persona y pues da literal un veredicto, ¿no? Entonces, pues fui con este doctor, excelente doctor en temas de que me vio y obviamente me dijo, obviamente tienes algo, ¿cómo no te han hecho una punción de médula? No lo puedo entender. Me agendó una punción de médula y justo me dijo, tú tienes, y con esa punción pudimos saber que tengo cuadros leucemoides, que no es que tenga leucemia como tal, pero tengo cuadros que imitan la leucemia porque tengo Lyme y porque me diagnosticaron después enfermedad de Still del adulto, que es una enfermedad autoinflamatoria genética, nací con ella. Normalmente les da a los bebés, se inflaman, pero como que madura tu sistema inmune y sales de ella, como que, pero pues a mí me picó una garrapata. Entonces pues explotó y hizo que tenga como cuadros leucemoides y la disautonomía y endometriosis y todo lo que pues está subyace de ellas, ¿no? Entonces, pues sí, hice un muy rápido resumen, porque la verdad es que han sido como como de tratamientos y de doctores y de estar como, ya sabes, de o me trato o me muero, ¿no? Han sido ya 7 años, entonces ya lleva siendo un rato. Entonces, pues aquí estoy para lo que les pueda servir. Pues mira, justo lo más importante al inicio era que vieran todo el background que tienes, porque aunque obviamente nos enfocamos más en la disautonomía en esta cuenta, sabemos pues que toda nuestra comunidad y la mayoría de los pacientes pues tenemos una combinación ganadora, ¿no? Y dependiendo de tu combinación, antecedentes y demás, pues es como te va a ir yendo y es tu pronóstico y todo, de ahí que pues que la hagamos visible porque no hay dos disautonomías iguales, no hay dos pacientes iguales. Claro. Pero en tu caso aquí te encontré hablando justo como de cómo vives el dolor, que no hay espacio en los hospitales para los pacientes crónicos, de cómo es tu relación con tu entorno, diciéndoles que realmente estás haciendo un esfuerzo, o sea, aunque tú vives mal y aunque que no dimensionan lo mal que vivimos ni el nivel de dolor y síntomas que toleramos, que si lo sintieran justamente terminarían en urgencias pues todos los días, pero toda esta parte y el título que escogiste justo para esta plática de la culpa a la aceptación es lo que me encanta de este día de salud mental, bueno, Día Mundial de la Salud Mental, porque creo que eres una persona que justamente refleja eso, refleja el, sí pasé por este
proceso y no me cree ni nada, pero yo creo en mí y voy a demostrar que esto y con esto voy a ser una guía para los médicos, que es un proceso que no siempre se da, pero que en ti ha marcado la diferencia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de culpa? ¿Cómo Uf, cambió a lo que transmites ahora? pues mira, Mariana, primero, sí, es que muchas cosas, pero es muy cierto porque cuando tienes un diagnóstico, es extraño, hay diferentes historias, ¿no? Hay gente que nunca se dio cuenta que estaba enferma hasta que tuvo un diagnóstico de repente, o como yo, que como muchas de mis enfermedades son congénitas, pues ya tenía ciertos rasgos en mi cuerpo como el cansancio, pero que en ese entonces, antes de tener un diagnóstico, no se entendía como cansancio, era hueva, ¿no? Flojera. La gente es como, ah, eres floja. O estas cosas de no poder tener tanto desempeño corporal, ¿no? Todos mis hermanos son atletas de alto rendimiento y yo era la típica que quería ir a la clase de CrossFit con ellos y terminaba vomitando y me salían venas en los ojos reventadas, ¿no? Entonces, como que antes de tener mi diagnóstico yo sentía mucha culpa, pero esa culpa, como que siento que el lenguaje que se me dio para entenderlo tiene que ser motivación, ¿no? O sea, como si no estás ahí, pues motívate porque la salud es esta noción que siento que tenemos todos antes de tener un diagnóstico, o sea, antes de como dimensionar que estamos enfermos o de que nuestra salud decaiga, de que la salud es como esto del comercial de Bonafont, de toma, vayas ejercicio, ¿no? Como que es esta noción de, pues, tomar jugo verde y hacer, ya sabes, de que hacer un buen ejercicio, cargar pesas, estos cuerpos como muy musculosos, como que yo tenía esa noción de lo que era salud. Entonces, como que yo siempre tenía un poquito de culpa porque decía, uff, me quiero cuidar, siento que me quiero cuidar, pero no puedo porque las cosas que me dice la gente que tengo que hacer para cuidarme, siento que me destroza, ¿no? O sea, me deja 37 veces peor. Entonces, ahí siento que yo un poquito empecé a sentir culpa como de uno, no cumplo las expectativas, ¿no? O sea, no soy suficiente. Dos, cuando comunicaba mi dolor, era, ay, ya no seas payasa, lo que necesitas es voluntad, ¿no? O así te duele los primeros 3 días o los primeros 20 días, después vas a ver que se te quita, ¿no? Y yo nunca llegaba a los 20 días, obviamente, ¿no? Entonces, siento que ahí era mucho esta parte como de sentir que había algo como que no hacía clic, que yo estaba como en mi identidad, pero yo antes creía que era un tema como, pues no, nunca pensé que era mi cuerpo, nunca pensé que era material, porque yo tenía una noción que te enseñan las películas de cómo se ve un enfermo, ¿no? Que esto también es muy importante. Todos tenemos como el arquetipo del enfermo, ¿no? Y pues nunca como que me cruzó por la cabeza a pesar de que yo sentía el malestar en mí. O sea, yo crecí poniéndome vendas calientes en los huesos porque me dolían todo el tiempo, pero es como, ah, estás creciendo, no era una niña. Entonces yo era como, pues es dolor de crecimiento, no va a ser artritis, como, ¿por qué sería artritis? ¿No? Entonces, eso fue uno como de antes. Y también como hablando un poco en específico, que creo que es muy común en nuestra sociedad porque estamos permeados de la cultura de dieta, es que tú lo vas a entender, cuando tienes disautonomía y te duelen las piernas, ¿no? Y te duele el cuerpo, yo me sentí inflamada, ¿no? Me sentía como, las personas autoinmunes aquí lo van a entender, te sientes como hinchado, aunque no estés hinchado, pero te sientes. Y cuando yo le platicaba ese sentimiento a las personas y veía que las personas a mi alrededor hablaban de algo, era, ah, estoy gordo, ¿no? Porque aparte se usa el estar gordo como uno como algo negativo, ¿no? O sea, si estás hablando de esta sensación incómoda, la traducción directa es estar gordo, como si el estar gordo fuera incómodo de entrada, ¿no? O sea, todo un tema de gordofobia aparte muy fuerte, pero en este tema de el lenguaje que tenemos a la mano es el cómo nos comprendemos, ¿no? Entonces yo en mil veces yo decía, aumentó muchísimos más como mi relación con la comida, ¿no? Porque era este tema de, pues yo sentía que algo estaba pasando con mi cuerpo y es como, ¿cómo lo puedo regular? Pues si me dicen obviamente que coma mejor y se empieza a hacer ahí como una maraña un poco extraña. Entonces, la primera vez que tuve mi diagnóstico, el de Lyme, como que por una parte fue un respiro, o sea, por una parte fue un,
primero estar asustada, ¿no? Y dimensionar como en qué momento llegué aquí, en qué momento me están diciendo que tengo los glóbulos blancos en 80,000 y que tengo la proteína C reactiva en 8, o sea, como, ¿qué es eso? Yo, según yo, iba a estar intoxicada de algo y me quedo en el hospital 3 semanas, ¿no? Como que primero, en esos primeros momentos yo decía, ok, me enfermé, y creo que ahí sentía más miedo que culpa, porque ahí todavía la enfermedad no era parte de mi identidad, como que yo no entendía. O sea, como que todavía era como esta parte, el primer año todavía de mi enfermedad fue, ok, estoy enferma, pero me voy a curar, ¿no? O sea, como que me van a dar un tratamiento y aunque me decían esta palabra, porque aparte en Lyme hay un buen de debate, ¿no? De que se quita, no se quita. Entonces, como que yo habité también una enfermedad como muy amorfa. O sea, no tiene un camino específico, no tiene ni siquiera un diagnóstico específico. Entonces es pura incertidumbre donde yo decía, estoy loca, sentía mucha culpa de como no tener la legitimidad de un diagnóstico aprobado por la sociedad y que te acompañara, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho con mi familia, con cercana y lejana, como que no entendían y pues no, es difícil que lo entiendan porque luego uno lo está viviendo y tampoco lo entiende, ¿no? Pero pues era esta parte como de decir, y si me esfuerzo lo suficiente, o sea, como que esos días todavía me pasaba de que, bueno, estoy en el hospital, me estoy pasando, diario me pasan medicinas intravenosas, tengo un catéter al corazón, pero haz ejercicio, ¿no? O levántate, como esta noción de que todos dicen, pero échale ganas, ¿no? Y era como, o había una vez igual que un familiar me decía, como estás en quimioterapias, pero no nos digas que te sientes mal. O sea, di que estás chingón y que lo estás pasando, ¿no? Y era como, no hay, yo lo que pasaba es que sentía este dolor gigante dentro de mí, tanto físico como emocional, y no había un espacio donde me dijeran, es normal que sientas ese dolor. Al revés, los que estamos en negación somos nosotros. Y eso sí te alcanza, ¿no? Porque ese también está como, estamos en una época donde estamos bombardeados de muchos tipos de discursos, pero también está como este discurso New Age de es que las emociones negativas te hacen daño, ¿no? Entonces ya estás enferma y si estás triste, te vas a enfermar más. Tú tienes que estar así fuerte y ahí como que un poco el clic que yo me di cuenta y ahí así que fue literal un poco como sabiduría interior y fue como darme cuenta que tenía que sentir esas emociones, ¿no? Que tenía que atravesarlas, que me estaban guiando, o sea, que literalmente si estoy triste y mi cuerpo me dice, no quiero salirme de la cama, no te salgas de la cama, estás en un tratamiento que tienes que estar en la cama, ¿no? Como que le tenemos luego mucho miedo a este espacio de pasividad, de ser paciente, porque creemos que el descanso es esto, es como no acción, este estado donde eres pura potencia, pero nunca puedes llevar nada a cabo. Y para nada, los años más fructíferos de mi vida yo creo que han sido los 3 años que pasé en cama, porque sigo viva porque me quedé en una cama. Y es loquísimo porque ahí es donde pude como pensarme, entenderme, apapacharme, llorar, a ver, y no romantizarlo, porque es rudísimo. Y por eso es fuertísimo hablar de la salud mental, porque los índices, y no me canso de decirlo, los índices de suicidio con las personas con enfermedades crónicas son altísimos, altísimos la mayoría. Y no es de que, ay, decidieron, ¿no? Es un tema de que se nos deja morir sistemáticamente, porque no hay resiliencia que te alcance. Como que luego hay mucha gente que me dice, es que eres muy resiliente. Le digo, sí, claro que soy resiliente, pero he tenido mucha ayuda y mucho privilegio en mucho aspecto, porque si no lo tuviera no estaría aquí y no se debería de aplaudir a las personas por hacer un esfuerzo extraordinario para vivir. No se debe de aplaudir, se debe de aplaudir por ser débiles. En ese aspecto la debilidad es preciosa, es valiosa y nos hace vivir, ¿no? Nos hace mantenernos vivos. Entonces, justo creo que ahí es como la fibra, esta parte de, siento que cuando somos enfermos crónicos se nos arroja y se nos exige el, el ser extraordinarios, ¿no? El ser como esta fuente de inspiración para los demás y siento que ahí se romantiza la opresión.
porque gran parte de mi enfermedad, aparte de que físicamente era desgarrador, todo el tema de vives aislado, estás enfermo y no hay espacio para ti en ninguna forma, ¿no? O sea, es como, bueno, cuando te mejore, mejórate pronto, ¿no? Este mensaje que todo mundo, pues, decimos a las personas enfermas, como que en un cuadro uno que te dicen estoy enfermo y les dices, ojalá te mejores pronto, para que te pueda ver, para que te pueda abrazar, para que podamos ir de fiesta. ¿Y qué pasa cuando eso no pasa? ¿No? Como cuando el mejórate pronto no va a llegar. Hay altos y bajos, ¿no? Pero cómo aprendemos a vivir y exigimos nuestro lugar en la vida pública cuando sistemáticamente se nos ha rejado a lo largo de la historia a hospitales, a asilos o a la muerte, ¿no? Entonces, creo que cuando yo, después de esos 3 años en cama, que fue literalmente como, que a ver, no fue solo en cama, fue en cama, tratamientos, sí, o sea, como todo este momento, yo ahí todavía no usaba ayuda técnica fija, como que usaba mi silla de ruedas, pero solo cuando iba al aeropuerto, porque fuera de eso como que no, pues no caminaba mucho. Y pues creo que cuando a mí me tocó pandemia también, justo en esta como parte del diagnóstico, entonces fue como toda esta también ola de locura, como de ya eres ese grupo minoritario que tienes que cuidar, pero la gente no te cree y te dice, te molesta y te bulea por usar el cubrebocas y te dice que te enfermas porque sigues usando el cubrebocas, ya sabes, y todo ese tipo de cosas, como que fue igual como toda esa bombardeo. Y algo maravilloso que pasa cuando la salud se vuelve un tema de todos y no solo de unas personas, es que se empiezan a habilitar acomodaciones, porque claro que se puede. Claro que se puede, es bastante sencillo, como un Zoom. Gracias a que se abrió el Zoom en la universidad por la pandemia, porque yo tuve que dejar mi enfermedad cuando caí por primera vez con esto de Lyme y mi diagnóstico, y estuve 3 años en cama, y pues evidentemente no podía ir a la universidad, y yo creía que nunca iba a poder ir a la universidad, pues se abre Zoom por pandemia y pude volver a la universidad, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pasó como el año o año y medio de pandemia así, y vuelves a entrar a la universidad y dicen, no, pues ya vamos a quitar el Zoom. Vamos a quitar el Zoom porque ya no hay pandemia, ¿no? Y porque pues ya la gente lo está usando para estar flojos, ¿no? Y como que ahí fue la primera vez que me cayó el 20 como, ok, es que nadie piensa en gente como yo, ¿no? Eh, y un poco, que creo que fue la primera vez que igual me cayó el 20, que fue como que empecé un poco con toda esta como lucha, por así decirlo, en mi universidad de decir, oigan, pues este es mi caso y les propongo que amplíen su noción de discapacidad porque se jactan de ser una universidad incluyente, pero es una universidad incluyente en términos de separatismo. Estas son las carreras para personas normales y hay toda esta parte especial, porque es importante, para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pero creen que esa es la única forma de discapacidad que hay. Como que hay un elevador, por ejemplo, en la universidad y es como, no están, dicen que eres incluyente, eres una C, deduces impuestos, te pones a internacionalmente como si lo fueras, pero realmente no lo eres, más si eres un lugar de estudio, ¿no? Y una universidad privada, ¿no? Entonces, pues como que un poco pude hacer primero en corto con mis maestros, unos que sí querían, que sí funcionaba el Zoom, que si no, todo ese desastre. Y después, junto con unas amigas que igual tienen discapacidad, Moni y Fer, pues nos armamos el comité de discapacidad en la universidad y pudimos como reglamentar y ahora sí que como que por primera vez en la universidad como que se regularizó, pusieron rampas en donde no habían rampas, pusieron líneas podotáctiles, pues lo hicieron un poco un lugar más habitable y sobre todo esta parte de no sentir que nos están haciendo un favor, ¿no? Porque también en el camino nos encontramos a bastantes personas que nos decían como, pues nosotros lo estamos haciendo por buena fe, pero pues no tenemos porque, y es como toda esta como parte de exigir tus derechos se liga mucho con la culpa, porque no te puedo decir como en qué momento se me quitó la culpa, porque la sigo teniendo. Ese es todo el punto. La vives con ella. Tienes que aprender que vives con ella porque yo estudio filosofía, entonces tengo una teoría específica. Mi teoría es que el cómo se ha construido la enfermedad discursivamente
porque las personas que lo vivimos nos damos cuenta que no es solo una realidad material, es una realidad como simbólica. Todo lo que implica, escuchamos muy común que se usa como sinónimo de mal, de malo, literalmente. Desde en temas políticos de, es que tal país es el cáncer de Occidente, ¿no? Y se moraliza en toda esta parte. O cuando ven a alguien que hace un crimen terrible, lo primero que dicen es, está enfermo. O cuando tienes algo mal, dices, estoy enfermo. Entonces, toda esta parte como, pues, simbólica y que por cuestiones evolutivas de ciertos momentos de la sociedad siempre se exiliaron, se mataron, ¿no? No se cuidaron a los enfermos, se tenía mucho miedo, ¿no? Por los temas de las enfermedades contagiosas, etcétera. Toda esa carga simbólica sigue estando son prejuicios que siguen estando con nosotros, ¿no? Porque aparte como que se cree que hay una enfermedad y no se entiende que es una diversidad brutal. Y también hay muchos discursos donde sí, justo esta moralización de la enfermedad hace que se desnaturalice, porque todo lo que es natural es bueno y aquello que no es bueno, porque la enfermedad, ¿cómo va a ser buena? ¿No? Si nos hace sufrir tanto y no podemos, está muy cañón, nuestro cerebro no puede, pareciera que culturalmente, también por un tema de creencias, de lo que sea, no podemos ver las cosas ahora sí que un poquito más allá del bien y del mal, ¿no? Como más allá de una agenda moral, porque sabemos que el bien y el mal se ha ido construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Y ha cambiado a lo largo de la historia y va a seguir cambiando porque es contingente. Y creo que para mí el poder como apropiarme esta categoría que todos dicen que es mala, que todos me dicen, pero háblame más, tú eres más allá que tu enfermedad, ¿no? Es muy común que me digan, pero no dejes que te defina. Y creo que la primera vez que emputada, porque esta parte de mí, por eso el enojo es una buena, o sea, es una emoción necesaria, desde ese enojo de decir, pero, pero, ¿cómo no me va a definir si soy yo? Porque no existe la enfermedad, es mi cuerpo, es cómo funciona mi cuerpo, es parte, evidentemente es parte de mi identidad. Al igual que mi género, al igual que mi etnia, y a mucha honra. O sea, a mucha honra, porque ya quisiera ver que entendieran la fortaleza que se requiere que yo esté parada aquí. Y la capacidad de adaptación y la capacidad de cuidado personal y la capacidad de valentía que no se debería de requerir. Y creo que lo primero que empecé a hacer fue como decir abiertamente como, soy enferma, ¿no? O sea, como estoy enferma y soy una persona enferma. Y a mí no me gusta distinguir personalmente como decir soy una persona con tal enfermedad, porque no me gusta esta noción como mi valor no radica en ser persona, para empezar, porque yo soy antiespecista y entonces como esta parte de la enfermedad donde pues siento que nos obliga a las personas que seguimos vivas y estamos enfermas y que nuestra vida es una lucha constante y es una decisión constante y es un esfuerzo constante, pues les invitaría a abrazar su culpa, saber que no están solos, que no tienen que sentir culpa por sentir culpa y, y que poco a poco puedan ver que se siente bien. Se merecen no sentirse mal todo el tiempo, en todos los aspectos. Se merecen, si ya nos sentimos mal todo el tiempo en otras cosas, nos merecemos en este nivel emocional y en este nivel simbólico, no solo aceptarnos, sino festejarnos. Se nos ha querido erradicar 1000 veces a lo largo de la historia. La eugenesia se sigue haciendo y seguimos aquí. Y vamos a seguir aquí. Y nuestra vida no es una tragedia, no es porque no es una tragedia, es dificilísima, es fuertísima, pero ¿sabes por qué no creo que sea tragedia? No por un tema de que no sea triste o que no tenga un final fatal, porque es una realidad en la enfermedad, sino por un tema de que no es un destino. Si estamos vivos aquí no es por un destino, es porque es una decisión y porque tenemos una voluntad de vida brutal. Entonces, pues nada, creo que eso es lo único ahora. Vamos
a hacer una pausa en lo que les leo los comentarios que te han dejado por acá y seguimos. Dice, eres muy fuerte, Ale, fuerza para todos nosotros los enfermos crónicos. Eh, Estás cañona, Alito. Eres floja, cabezona de nada te acuerdas, subir y bajar de peso, ¿por qué no te cuidas? Y más cosas que he escuchado. Tengo 16 y tengo casi 2 años con disautonomía y aún no he podido adaptarme a mi nueva vida. Y es tan duro y doloroso como la disautonomía es tan silenciosa e incomprendida. Dice, sí, hinchada, a mí me decían, pero si no lo estás, si estás bien flaquita, ¿cómo te sientes hinchada? Sí, sí, sí. Los dolores de la infancia eran como reumas, sí, así se sienten como cuando llueve y dicen, me duele la rodilla, así. Me pasó casi igual, también al recibir el diagnóstico de Lyme sentí alivio, fue antes de llegar a la disautonomía. Dice, sí que es difícil. Una vez que una crisis de dolor sin poderme levantar de la cama, un hermano me dice, lo que te pasa es que te falta Dios, hasta que trabajé en ya no esperar nada de los demás. Dice, es cierto, comprende mejor a que me dediqué a conocer mi incapacidad y aprender a funcionar de nuevo con lo que sí tenía. Dice, por aquí eres brillante, te abrazo, aislamiento. Eres como cuando escucho a la gente decir, si tienes salud, lo tienes todo. Y yo pienso, yo que no tengo salud y nunca la voy a tener, entonces no merezco nada. Nadie conoce la disautonomía, entonces yo me justificaba con que mejor me quedaron secuelas de COVID. Gracias por esta plática. Y leyéndolos a ustedes y viendo las vivencias que tenemos y la forma en la que me encanta cómo explicas todo lo que nos toca, hay algo muy especial de ti que son las ayudas técnicas y que las haces visible de muchas maneras. Y sé que eso ha cambiado tu vida de muchas formas, que parte de todo eso también es todo lo que ya lograste hacer en la universidad, que es crear un espacio con mejores condiciones, no solo para ti, no solo para la discapacidad que se conoce, sino para todas las configuraciones de vida que existen, que no forzosamente dependen al 100% de una silla de ruedas o de un bastón, y que no es mentir, no es fingir, no es nada, es simplemente usar la ayuda que necesita tu cuerpo el día y el momento en el que la requiere para poder continuar. Platícanos de eso. Por supuesto. Para empezar, como que tenemos que entender que hay usuarios de silla de ruedas y de ayuda técnica ambulatorios. ¿Qué significa esto? Que no está todo el tiempo presente, porque las personas que tienen disautonomía lo van a entender perfecto. Tu cuerpo no es como nos enseñan luego en la escuela, que es como head, shoulders, knees and toes, literal, o sea, como es estas partes y es fijo y es como un ente concreto que no cambia, ¿no? Y con estas enfermedades nos damos todo el tiempo como nuestro cuerpo fluctúa de un día a otro. Y por eso es tan difícil, porque cuando dices, ya quebré el sistema, hoy me sentí increíble, al día siguiente te saca un síntoma nuevo, ¿no? Entonces, como que yo un poco me empecé a pensar porque decía, había esta parte de mí que decía, pero pues como yo antes, cuando ya estaba como que me podía parar, me podía poner de pie, podía ir al baño, pero pues no podía ir al parque, ¿no? Porque no tenía la fuerza, no tenía la energía, o si tenía la energía se me salía el corazón y entonces 3 días tenía que estar en mi cama. Y yo decía, no puede ser posible, porque aparte estoy lastimando mi cuerpo. O sea, si mi cuerpo se queda 3 días en cama después de que caminé, pues es porque algo no está bien, ¿no? Pero pues hay veces que la gente prefiere vernos de pie y sufriendo, o sea, porque ellos no se enteran de nuestro sufrimiento, ¿no? Eso da igual, a vernos en silla de ruedas y gozando, ¿no? Entonces, yo empecé poco a poquito con la ayuda técnica para explorar, ¿no? Para irle tanteando. Empecé primero con un bastón, ese empecé cuando como fui a una clínica de Lyme donde estuve 4 meses ahí y vi por primera vez una persona enferma que podía caminar y todo, pero que usaba un bastón de apoyo, de equilibrio, de seguridad, de las 10,000 funciones que te da, ¿no? Y como que cuando vi a alguien fue la primera vez que dije, ay, pues claro que puedo y no necesito la licencia de nada. ¿Qué más licencia que lo que estoy viviendo yo? O sea, como, ¿cómo? ¿No? Pero es esta parte donde, pues, al fin y al cabo somos seres sociales y el reconocimiento es parte fundamental de nuestra vida, porque nuestra identidad es negada. O sea, tampoco hay que banalizar esto de que solo tú puedes y que les dé igual. No, es muy fuerte. Es muy fuerte porque es como un poco, siento que ser closeteros. O sea, como que puedes, o sea, como que es difícil salir del closet de la discapacidad porque la gente es una realidad, actúa
muy raro y a veces muy violento en torno a ella, ¿no? Y hay veces que te exigen explicaciones todo el tiempo, ¿no? Lo que para una persona es un momento de curiosidad, para ti es tu interacción con cada 3 personas, ¿no? Entonces, pues fue un poco usar el bastón y luego, cuando iba a entrar a la universidad presencial, dije, pues no voy a aguantar. Entonces empecé a usar una andadera, que es una buenísima, después se las recomiendo porque es andadera y es silla al mismo tiempo. Entonces como que empecé a usar eso y cuando empecé a darme cuenta que podía hacer más cosas, decía, ay, pues empiezo a usar mi andadera y empiezo a usar mi silla y me da tiempo de hacer mi skincare en la noche. Tengo energía para lavarme la cara y hacerme hilo dental y yo, bueno, ¿cómo? O sea, te juro, hasta me dan ganas de llorar, porque es fuertísimo cómo, evidentemente, la vida de enfermedad es durísima, pero es 10,000 veces más dura por cómo se nos obliga a vivirla, ¿no? Por cómo no se nos abren estas acomodaciones, porque a mí me ha pasado que gente me cuenta, es que yo empecé a usar bastón y mi familia me lo escondía para que no me fuera a acostumbrar. Y es por todo este tema de capacitismo, ¿no? Todo este tema muy fuerte de, es que es una vergüenza, ¿no? Es una debilidad y eso da para otra plática y otro live. Pero pues yo les invitaría como a darse cuenta que el cuerpo, o sea, una prótesis, que me gusta decirles prótesis porque pues es una parte de mi cuerpo. O sea, esta parte de mi cuerpo que es la energía, no tiene que ser una parte concisa como un hueso, pues ya no está. Y para mí es una prótesis que es este aparato, esta herramienta que cumple la función de ese órgano que no está, o que más que no está, que una función que tú necesitas para funcionar. Para mí eso es mi silla de ruedas, para mí eso es mi andadera, para mí eso es mi bastón. Mi cuerpo ha perdido o ha cambiado, porque ni siquiera es pérdida, ha cambiado muchas funciones de su cuerpo, muchas. Y la andadera y la silla me permiten sustituir esas funciones porque vivimos en una sociedad donde necesita tener ciertas funciones para acceder a ella, es básico. Y es nuestro derecho de construir nuestro cuerpo como sea, ¿no? Y, y te juro que luego hay gente que me dice como que, ¿qué te pasó? ¿No? Y le digo como, y es como, ¿cómo les explico que no me pasó nada? Porque sigo igual de enferma que cuando me vieron, pero es como, puedo moverme, estoy libre. O sea, siento, no estoy atada a una silla de ruedas, estoy liberada por una silla de ruedas. Y lo disfruto. ¿Y sabes qué? Yo nunca creí que iba a volver a poder ir a jugar con mis sobrinos o al parque sin decir todo el tiempo, ya quiero estar en mi casa, ya quiero estar en mi casa, ya quiero estar... Aunque no quiero estar en mi casa, porque cuando estoy en mi casa quiero salir. Y he podido apropiarme de ese espacio y de esa como actividad que creí que nunca iba a volver a poder y que tener y que no tendría si no usara mi silla de ruedas y toda mi ayuda técnica. Por días, ¿eh? Hay días donde digo, hoy me siento segura y estoy en un espacio en mi casa donde no necesito bastón. O estoy en casa de un amigo donde me siento segura porque sé que en cualquier momento me puedo tirar al piso, sentarme, acostarme y no uso mi bastón. Hay días donde quiero usar o sea, no hay una receta. Tú puedes acomodar como necesites estas herramientas, están ahí para servirte a ti, no para servir a los demás y sus expectativas de categorías fijas. Entonces, sé que es difícil, pero hay gente, o sea, no están solos. Mínimo estás tú, estoy yo, hay mucha gente que sabe por lo que pasa y por eso se me hace importante visibilizarlo, porque siento que mucha gente como que lo ocultamos, o a mí me pasaba mucho que era como, me quería parar al baño, pero no me quería parar porque decía, me van a ver pararme de la silla de ruedas, y siempre hay el típico que, o me dice, Lázaro, se levantó y caminó, o que me prende, ya sabes. Entonces, pues que sepan que no están solos, que a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida. Desde que uso mi silla he podido como empezar a modelar, por ejemplo, como que tener energía para siquiera pensar en tener proyectos, estudiar, que llevo con, o sea, todo, pero con acomodaciones se puede. Y, y no es neta, 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 se lo repito, no es un lujo, no es un capricho, es nuestro derecho. Todos tenemos derecho a la accesibilidad. La accesibilidad se ve distinto a todos los cuerpos. La arquitectura del mundo se ha hecho bajo una norma, pero esa norma, por definición, no caben todos ahí, es solo como es un cálculo matemático. Y pues eso es. Justo eso, vale. Estamos
casi ya por terminar el live, porque nos deja Instagram que duren solo 1 hora. Y es parte de eso, es, todos tenemos igual derecho a ser distintos. Te leo los últimos comentarios que tenemos por aquí antes de que te deje despedirte. También es un proceso de aceptación y duelo a las capacidades físicas tan cambiantes que presentamos. Qué bonito lo que nos dices. Y es eso, yo te conocí justo expresándole al mundo cómo es el que convivas a pesar de todo lo que sientes y cómo tienen que valorar esos días cuando tú luchas todo por parecer normal y porque eso, justo como a mí no me duele lo que estoy viviendo, yo no me siento mal con las adaptaciones que he hecho, me comienzo a sentir mal cuando el mundo me juzga y me señala y entonces me pone a repensar si realmente está bien o no, cómo me estoy adaptando a vivir, pero después es como momento, yo me siento mejor, yo estoy bien, ¿por qué tendría yo que seguirme adaptando a algo que a mí no me hace sentir bien ni que va dentro de esto, ¿no? Te ponen por acá, qué cierto es eso de la flexibilidad. Gracias por compartir tu historia, qué valiente. Para mí lo más horrible es cansancio de querer dormirme a las 12 del día en el trabajo. Es un proceso de adaptación. Gracias por compartir tu historia. Este live se queda guardado para todos los que no lo pudieron ver desde el principio o por si lo quieren compartir con alguien más para que escuchen esta experiencia. Y ahora, Ale, pues tienes exactamente 8 minutos, que es lo que nos queda, para el mensaje que tú les quieras compartir, para invitarlos a seguirte, a lo que sea. Sabes que este espacio es todo tuyo. Yo estoy muy agradecida de que hayas podido estar acá, porque también sé el esfuerzo que requiere hacer este tipo de grabación y de concentración y todo lo que nos implica, pero muchas, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. De verdad es que esto me da esperanza. O sea, me da, y no, como en esta parte de, es que es como si se puede construir desde otros lugares, como nosotros y el mundo, y se empieza así en nuestras relaciones como interpersonales. Y gracias, de verdad, gracias por el espacio. Y pues lo que yo le quiero decir a todos es, uno, primero que siento mucho, o sea, siento mucho por lo que están pasando, porque a pesar de que no es una tragedia, a veces sí se siente como, ¿no? Sí es mucha pérdida, es un duelo constante, eh, pero el duelo igual tampoco se supera, se atraviesa, y se atraviesa constantemente, y está bien. No te vayas al futuro de cómo voy a aguantar 30 años así, porque todos nos angustiamos en esa parte como pues porque vivimos en dolor, ¿no? Pero siento que esos suspiros donde podemos como de repente llenarnos como de vida, suspiros donde dices, por esto atravieso todo lo que atravieso, pues valen completamente la pena, literalmente la pena. Entonces, pues yo aquí estoy, me pueden encontrar en mis redes sociales, pueden hablar conmigo porque sé lo, lo solitario que puede ser, lo frustrante, lo, luego lo confuso que puede ser el estar enfermo, porque todo mundo te manda que si tal dice que si tomas tal se te va a quitar, o si tal dices que si, no, o sea, es muy confuso poder mantener una identidad sólida y estable si tu cuerpo es tan inestable y aparte todas las categorías en las que te entienden todo el tiempo, todo el mundo te dice que se puede cambiar, ¿no? Entonces, primero sería dejarte sentir lo que tengas que sentir, aceptar que tienes un cambio de identidad y que está bien y que ojalá tengamos muchos a lo largo de nuestra vida para no volvernos fósiles. Eh, Ojalá tengan la fortuna de tener a gente que los acompaña y si no, hay grupos que se están creando, Mariana, por ejemplo, no tengan miedo de pedir ayuda, que no les dé pena. También está bien si lloran diario. Por ejemplo, yo lloro diario, yo literal, y no es porque estén, o sea, y luego la gente me dice, ¡ah! Como que se horrorifica, ¿no? Como de qué pena, ¿no? No, o sea, es delicioso, vivimos en dolor, una como reacción muy natural al dolor es el llanto, ¿no? Déjense llorar. Justo el otro día pensé y le dije, a veces me gusta pensar cuando lloro, o sea, sentir mi llanto, recibirlo con la misma alegría que mi mamá lo recibió cuando fue la primera vez que me escuchó al nacer, ¿no? Y es eso,
todos los días nos traemos a la vida nosotros, literal. Y yo festejo su llanto, yo festejo sus risas, yo festejo su dolor porque están vivos y están aquí. Y también se vale estar cansados, también se vale no querer estar aquí. Y es una realidad, pero no se queden solos, aunque quieran compartir, o sea, aquí hay oídos que escuchan no solo lo que se quiere oír, si quieren oír el que no quieren estar aquí se vale y es completamente normal y no eres un mal agradecido y no nada. Entonces, hablen, busquen ayuda, apapáchense antes que nadie y aquí estoy yo para apapacharlos también. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas cucharitas de energía. Igualmente. Gracias por poner tu granito de sal al mundo y a esta comunidad. Los quiero mucho a todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí. Recuerden que estamos en Octubre Turquesa, mes internacional de concientización para la disautonomía, y que los veo en el siguiente live para vivir un día a la vez. Los quiero. Gracias, Ale. Hasta luego, bye, buenas noches. Bye.